Un ahora más amplio. Tras hacer frenéticamente el equipaje y lanzarme a una loca carrera por la autopista, llegué al aeropuerto con el tiempo justo para recoger mi billete y subir al avión con destino a Perú. Mientras me dirigía hacia la sección de cola del aparato y tomaba asiento junto a la ventanilla, me invadió la fatiga. Pensé en dar una cabezada, pero cuando me distendía y cerré los ojos, descubrí que no podía relajarme de verdad. Súbitamente me sentía nervioso, lleno de indecisiones con respecto al viaje. ¿Era o no una locura partir sin la menor preparación? ¿A dónde iría una vez en Perú? ¿Con quién hablaría? La confianza que había experimentado en el lago se diluía rápidamente en escepticismo. Tanto la primera revelación como la idea de una transformación cultural volvían a parecerme veleidosas y faltas de realismo, y ya que pensaba en ello, el concepto de una segunda revelación parecía tan inverosímil, si no más. ¿Cómo podía una nueva perspectiva histórica establecer nuestra percepción de aquellas célebres coincidencias y dejarlas impresas en la conciencia del público? Me acomodé un poco mejor en el asiento y aspiré profundamente. Quizás el viaje sería inútil, concluí. Solo una rápida escapada a Perú y vuelta. Un modo de tirar el dinero, probablemente, pero sin causar ningún daño. El avión dio una ligera sacudida hacia adelante y avanzó hacia la pista de despegue. Cerré los ojos. Sentí una ligera somnolencia cuando el aparato alcanzó la velocidad crítica y comenzó a ascender hacia una densa capa de nubes. Finalmente me distendí y me abandoné al sueño. 30 o 40 minutos después me despertó el paso por una zona de turbulencias y decidí ir al lavabo. Mientras atravesaba la sala, me fijé en un hombre alto, de gafas redondas, que estaban de pie cerca de la ventana hablando con un asistente de vuelo. Me lanzó una fugaz mirada y continuó su conversación. Por un instante creí reconocerle. Cabello castaño oscuro, unos 45 años de edad, pero tras examinar sus rasgos con mayor atención, llegué a la conclusión de que definitivamente no recordaba haberle visto nunca, y al pasar junto a ellos pude oír el final de la conversación entre ambos interlocutores. Gracias de todos modos, dijo el hombre. Se me ocurrió simplemente que, dado que usted viajaba con tanta frecuencia a Perú, ¿acaso habría oído algo sobre el manuscrito? Saludó al asistente y se alejó hacia la proa del avión. Yo me había quedado atónito. ¿Hablaba aquel personaje del mismo manuscrito? Continué mi camino entre el lavabo y traté de decidir lo que debía hacer. Una parte de mí quería que olvidase lo ocurrido. Seguro que aquel hombre hablaba de otra cosa. Se refería a cualquier otro libro. Regresé a mi asiento y cerré de nuevo los ojos, contento de borrar el incidente, satisfecho por no tener que preguntarle al hombre qué había querido decir. Pero apenas me senté, me puse a pensar en la excitación que me había acometido en el lago. ¿Y si aquel personaje poseyera realmente alguna información a propósito del manuscrito? ¿Qué pasaría entonces si no le preguntaba? No lo sabría nunca. Mentalmente titubeé todavía unas cuantas veces y al final me levanté, anduve hacia la parte delantera, localicé al hombre. Por la mitad del pasillo había un asiento vacío inmediatamente detrás de él. Retrocedí y dije a un asistente que quería trasladarme. Luego recogí mis cosas y ocupé el asiento libre. Al cabo de un minuto di unos golpecitos en el hombro al individuo. Discúlpeme, dije. Antes le he oído por casualidad mencionar un manuscrito. ¿Habla usted quizás del que han encontrado en Perú? Él me miró sorprendido primero, después cauteloso. Pues sí, así es, dijo de modo tentativo. Me presenté y expliqué que una amiga mía me había estado recientemente en Perú y me había informado de la existencia del manuscrito. El hombre se tranquilizó visiblemente y se dio a conocer.
Wayne Dobson, profesor adjunto de la Universidad de Nueva York. Mientras hablábamos, capté una mirada de irritación procedente del caballero sentado a mi lado. Se había reclinado en el asiento e intentaba dormir. ¿Ha visto usted el manuscrito?, pregunté al profesor. Partes sueltas. ¿Y usted? No, pero mi amiga me habló de la primera revelación. El hombre sentado a mi lado cambió de postura trabajosamente. Dobson le miró. Perdóneme, señor, me doy cuenta de que le estamos importunando. ¿Sería para usted mucha molestia cambiar su asiento conmigo? No, dijo el hombre. De hecho, sería preferible. Salimos todos al pasillo y a continuación me deslicé al asiento contiguo a la ventana y Dobson se sentó junto a mí. Cuénteme lo que haya oído sobre la primera revelación, dijo Dobson. Esperé unos momentos mientras procuraba ordenar mentalmente lo que creía haber entendido. Supongo que la primera revelación es una de la determinada conciencia de los sucesos misteriosos. Supongo que la primera revelación es una determinada conciencia de los sucesos misteriosos que modifican la vida de cada uno. La sensación que uno tiene de que existe algún otro proceso en acción. Mis propias palabras me sonaron absurdas. Dobson se percató de mi disgusto. ¿Qué piensa de esa revelación?, preguntó. No lo sé, dije. No encaja del todo en el sentido común propio de los tiempos modernos, ¿verdad? ¿No se sentiría usted mejor si desechara esas ideas y volviera a dedicarse a pensar en cosas prácticas? Me eché a reír y asentí con la cabeza. Bueno, esa es la tendencia general, prosiguió él. Por mucho en ocasiones tengamos una visión clarísima de que en la vida pasa algo más, nuestro habitual modo de pensar nos lleva a tachar de incognoscibles tales ideas y en consecuencia a restar importancia al conocimiento en su totalidad. Precisamente por ello es necesaria la segunda revelación. Una vez distinguimos el trasfondo histórico de nuestra percepción, esta parece mucho más válida. De nuevo hice un gesto de asentimiento. Entonces, como historiador, ¿opina usted que la predicción del manuscrito a propósito de una transformación global es exacta? Sí. ¿Como historiador? Sí, pero hay que contemplar la historia de la manera adecuada. Dobson aspiró profundamente. Créame, le digo esto como persona que ha enseñado y ha dedicado un montón de años a estudiar y enseñar la historia, de manera errónea. Yo solía enfocarla desde el ángulo de los logros tecnológicos de la civilización, centrándome en los grandes hombres que posibilitaron este progreso. ¿Qué hay de malo en ese enfoque? Nada, al menos mientras nos sirva. Pero lo que importa realmente es la visión del mundo en cada periodo histórico, lo que la gente sentía y pensaba. Me costó mucho tiempo comprender esto. Se supone que la historia nos proporciona el conocimiento de ese contexto más amplio en que discurren nuestras vidas. La historia no es sólo la evolución de la tecnología, es la evolución del pensamiento, a través de la comprensión de la realidad de las personas que nos precedieron. Nosotros podemos saber por qué miramos el mundo de la forma en la que lo hacemos y cuál es nuestra contribución al futuro progreso. Podemos fijar con precisión el momento en que entramos, por decirlo así, en el desarrollo a más amplia escala de la civilización, y esto nos proporciona cierta idea de a dónde nos encaminamos. El profesor hizo una pausa para añadir a continuación: el efecto de la segunda revelación es facilitar exactamente esa clase de perspectiva histórica, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento occidental. Sitúa las predicciones del manuscrito en un contexto más amplio que hace que nos parezcan simplemente viables, sino incluso inevitables. Pregunté a Dobson:
cuántas revelaciones conocía y me dijo que solo las 2 primeras las había encontrado, explicó, después de que un rumor concerniente al manuscrito le incitase a efectuar un breve viaje a Perú. Hacía de ellos 3 semanas. Una vez llegados a Perú, continuó, encontré a un par de personas que me confirmaron la existencia del manuscrito, aunque parecían muertas de miedo ante la posibilidad de hablar demasiado sobre el particular. Decían que el gobierno se había vuelto un poco loco y que había llegado a amenazar físicamente a cualquiera que poseyese copias o incluso información dispersa. Su rostro adquirió una expresión de gravedad. Aquello me puso nervioso, pero más tarde un camarero de mi hotel me contó que un sacerdote conocido suyo hablaba con frecuencia del manuscrito. Dijo que el cura intentaba combatir los esfuerzos del gobierno por suprimir el documento, y yo no pude resistirme a visitar un domicilio privado donde al parecer aquel cura pasaba la mayor parte del tiempo. Debí expresar sorpresa porque Dobson me preguntó ¿qué pasa? Mi amiga, repliqué, la persona que me habló del manuscrito supo todo lo que sabía por boca de un cura. Este no quiso darle su nombre, pero le contó cosas de la primera revelación. Una vez concertaron una segunda cita, pero él no compareció. Pudo haber sido el mismo hombre, asintió Dobson, porque tampoco yo logré volver a encontrarle. La casa estaba cerrada y parecía desierta. ¿No volvió a verle? No. Pero decidí echar un vistazo por ahí. Detrás de la casa había un viejo edificio dedicado a almacén que por alguna razón que ignoro estaba abierto y me tentó explorarlo. Bien semi-escondida tras un montón de cachivaches, descubrí una tabla de la pared que parecía suelta, y efectivamente la tabla ocultaba una traducción de la primera y la segunda revelación. Dobson me miraba intencionadamente. ¿Las encontró así por las buenas? Pregunté. Sí. ¿Ha traído la revelación consigo en este viaje? Sacudió la cabeza. No. Opté por estudiarlas a fondo y después dejárselas a unos colegas. ¿Y podría resumirme el contenido de la segunda revelación? Hubo una larga pausa, luego Dobson sonrió y asintió. Supongo que para eso estamos aquí. Casi inmediatamente siguió diciendo, la segunda revelación sitúa nuestra percepción actual en una perspectiva histórica más dilatada. A fin de cuentas, cuando la década de los 90 termine, estaremos cancelando no solo el siglo XX, sino también un periodo de 1000 años de historia. Completaremos la totalidad del segundo milenio antes de que nosotros, los occidentales, podamos entender dónde estamos y qué va a ocurrir a continuación. Debemos comprender asimismo que ha estado ocurriendo en realidad durante el periodo de 1000 años ahora en curso. ¿Qué dice exactamente el manuscrito? Insistí. Dice que en la conclusión del segundo milenio, o sea, ahora, seremos capaces de ver todos este periodo de la historia en un conjunto y que identificaremos una particular preocupación que se ha desarrollado durante la última mitad del milenio, es decir, en lo que ha sido llamado la Edad Moderna. La percepción que hoy tenemos de las coincidencias representan una especie de despertar del sueño que supone aquella preocupación. ¿Y la preocupación cuál es?, pregunté. El profesor me dedicó una media sonrisa malévola. ¿Está usted preparado para revivir el milenio? Desde luego que sí, continué. Para mí no es suficiente hablarle de estas cuestiones. Recuerde lo que le he dicho antes. Para entender la historia, uno debe de captar de qué modo se ha desarrollado su visión cotidiana del mundo, cómo fue creada por la realidad de las personas que vivieron antes que uno. El desarrollo de la forma moderna de mirar las cosas ha durado 1000 años, y para entender de verdad dónde está uno ahora, debe trasladarse al año 1000 y luego experimentar el lento avance
del milenio entero, como si uno hubiera vivido realmente a través de todo el periodo dentro del transcurso de su propia vida.